Andrés Manuel López Obrador le da cachetada con guante blanco a los Estados Unidos y ahora impondrá él leyes y planes para el beneficio de la población mexicana. No que antes lo que hacían eran enviar recetas desde el extranjero para beneficiar a esos países como Estados Unidos, y a los mexicanos tenerlos marginados en la pobreza. López Obrador les dice: no más imposiciones, y este es el plan que tengo para los mexicanos. Esto es Quesadilla de Verdades. Comenzamos. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades, sean bienvenidos a un video más. Antes de empezar, quiero que escuchen estas palabras de Andrés Manuel López Obrador que decía hace unas pocas semanas. Y que se le dé relevancia a la planeación para el desarrollo, que durante todo el periodo neoliberal estuvo en desuso. No se hablaba de planeación para el desarrollo. Se guiaban los anteriores gobernantes de las recetas que enviaban desde el extranjero, de las llamadas reformas estructurales. Desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas, entre comillas, porque al final de cuentas eran políticas que iban dirigidas a garantizar el bienestar de las minorías y a marginar a la mayoría de nuestro pueblo. Por eso es muy importante el que en un acto soberano, después de mucho tiempo, los mexicanos podamos elaborar un programa de desarrollo propio a partir de nuestra realidad, de nuestras necesidades. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Cómo es que López Obrador decía: vamos a hacer un plan de desarrollo 100% mexicano para el beneficio de los pueblos, y ahora ya no beneficio de los extranjeros? E incluso en aquel día, quiero que escuchen esto, estas buenas palabras que hace falta recordarlas todos los días. ¿Cómo es que López Obrador dice adiós a esa política entreguista, esa política neoliberal nefasta que sirvió para marginar al pueblo mexicano? Formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. La pregunta de nuestros adversarios va a ser: ¿y qué proponen? ¿Cuál es el modelo alternativo? Ahora nos toca, y esa es la respuesta, edificar lo que sigue, con la conciencia de que lo que hagamos no solo será por la regeneración de nuestra vida pública, sino inspiración para otros pueblos. Inspiración para otros pueblos. Es decir, con este plan que presentaron el día de hoy, Día del Trabajo, 1 de mayo, empezando López Obrador este mes con el pie derecho, bueno, con el pie bueno, o sea, de buena manera, porque después van a decir que es de la derecha, por supuesto que no. Pero empieza con el Plan Nacional de Desarrollo,
El Plan Nacional de Desarrollo será ejemplo internacional, dijo López Obrador. El documento tiene sus bases en el Plan de Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, que se publicó por primera vez en 1906 y que debería considerarse como una lectura obligatoria, dice López Obrador, ¿no? Y el Plan Nacional de Desarrollo lo presentó en este video el día de hoy. Vamos a escuchar lo que dice en esta parte, por favor. Es 1 de mayo. Ayer se venció el plazo para entregar al Congreso, como lo establece la ley, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Estoy muy orgulloso porque cumplimos con lo que nos exige la ley. Se envió al Congreso en tiempo y en forma este plan, pero no solo es la formalidad, es que considero que por primera vez en muchos años, diría por primera vez en los últimos 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista, se presenta un plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos extranjeros. Tómala. No responde a los intereses de los gobiernos extranjeros, ni de los organismos monetarios internacionales, del Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco de Estados Unidos, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Qué valor tiene López Obrador para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para decirle no a Estados Unidos. Ustedes ya no se van a meter en nuestras políticas. Nosotros somos un país soberano, somos un país que se elige por sus propias leyes y no vamos a dejar que ustedes sigan interviniendo. ¿Cómo intervinieron con Peña Nieto? Con la reforma energética, la reforma laboral, la reforma educativa, que todo eso fue perjudicial para el pueblo de México, ¿no? Ya lo saben, reforma, por ejemplo, un ejemplito, la reforma energética, ¿qué dijo Peña Nieto? Va a bajar el precio de la luz, el de la electricidad, de la gasolina, y sucedió todo lo contrario. Se hicieron más caras las gasolinas, el petróleo se los entregaron a las transnacionales, a los extranjeros, beneficiando a extranjeros, beneficiando a Estados Unidos, a Holanda, etcétera, etcétera, alemanes, también hay petroleras alemanas. Y para los mexicanos, ¿qué quedó? Nada. Todo el dinero de Pemex se lo lleva a PMI, Comercio Internacional, se lo llevan a paraísos fiscales y ese dinero no circula aquí en México. No se invierte en Pemex y Pemex la estaban quebrando. Nos íbamos a quedar sin soberanía energética. Ese es un ejemplo. La reforma educativa era para hacer que pues, los jóvenes y niños quedaran cada vez con menos conocimiento para que fueran más fácil dominarlos desde el gobierno hacia los ciudadanos, ¿no? Para tontarlos, pues, para poder controlarlos. Es lo que quiero decir en pocas palabras, ¿no? Vamos a seguir escuchando a López Obrador. Una vergüenza que durante mucho tiempo no se tuvo un plan de desarrollo propio que recogiera los sentimientos de nuestro pueblo, que se hiciera a partir de nuestra realidad y que se definieran las acciones poniendo en el centro el bienestar de nuestro pueblo, el que ya no se hiciera como se hizo durante mucho tiempo el plan de desarrollo. ¿Están viendo el documento? Lo pueden ver ahí, lo alcanza a ver. Ese documento que tiene López Obrador es este mismo que estamos viendo en pantalla. Son un montón de hojas, un montón. Es más, aquí llega a 63, ¿no? Y aparte hay otro plan de desarrollo publicado en lo que es la Gaceta de la Cámara de Diputados. Vamos a revisar un poco para que tengamos una idea de qué contiene, ¿no? Por ejemplo, el plan de desarrollo, este documento, el que está un poco más resumido, viene algo sumamente importante. Por ejemplo, no al gobierno rico con pueblo pobre. Esto jamás
lo hubieran puesto en el plan de desarrollo de Peña Nieto. Hay que acordarnos que López Obrador en este plan de desarrollo pone como meta el crecimiento económico de México al 4%, ¿no? Eso que andan diciendo los fifís, que la economía está cayendo, bla, 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 es una total mentira. La economía, lo que sucedió es que ya bajó la tendencia a la baja y ahora se estabilizó la economía para revertir la tendencia que tenía, que estábamos en picada, va para arriba otra vez la economía, como con los programas sociales que está impulsando López Obrador, moviendo la economía desde abajo, desde los pueblos. Está, por lógica, un ejemplo un poco más fácil de digerir. Cuando López Obrador le da ayuda económica a, por ejemplo, a los adultos de la tercera edad o a los jóvenes, estos mismos utilizan ese dinero, ¿para qué? Pues para comprar en sus mismas localidades algún alimento, algún producto, etcétera, etcétera. Y eso hace que se mueva la economía desde abajo, porque pues los pobres no tenían nada antes. Esto también beneficia a las empresas, beneficia a los productores, tienen más ventas, tienen más gente a quien venderle. Para eso hace López Obrador también las ayudas económicas, no nada más porque quiere regalar dinero y eso, no, es una gran estrategia que tiene. Bueno, ¿qué dice aquí? No al gobierno rico con pueblo pobre. Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto, los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para la población. Es decir, todo lo que se robaban no lo invertían en infraestructura ni en programas sociales, etcétera, etcétera, como lo va a hacer ahora López Obrador, ¿no? Particularmente con los desposeídos y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana, la cual es una ley que ahorita se está discutiendo en el poder legislativo, la política de austeridad, que por ahí el PRI salió a rezongar y se estaba oponiendo. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Economía para el bienestar, ¿no? Esto es más o menos lo que yo les decía de los programas, programas sociales, y etcétera, etcétera. Pero quiero que lean esto, que chequen esto. Por el bien de todo, primero los pobres. Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder público del poder económico. La convivencia y la fusión entre ambos llevó a un ejercicio gubernamental orientado a beneficiar los intereses privados y corporativos en detrimento de la población. Pero una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía, que es factor indispensable de la cohesión, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento, ¿no? Y esta es otra, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Esto se refiere a la economía mexicana. Dice, el crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas personas, en unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso para nada, sino retroceso. El que unos pocos posean grandes riquezas, pero no poseen esas grandes riquezas por mérito propio, lo poseen en base al abuso del poder público, ¿no? Al amparo del poder público, ¿no? O sea, hacían sus grandes negocios con los mismos políticos a los que les financiaban las campañas, ¿no? Dice aquí en este plan de desarrollo, somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, o sea, de los pueblos indígenas, que ya no son indígenas, ahora son pueblos originarios, ¿no? Eso les da más valor, les da más dignidad a los pueblos originarios, a la gente que es de los pueblos originarios de México. Dice también sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. ¿Qué sucedía antes? En el gobierno neoliberal les llamaban indios. No, es que ese es un indio, que no sé qué, a una persona de pueblo originario de aquí de México. No se le respetaba sus tierras, hasta los oprimían para poder quitarlos de sus territorios para poder ahí construir algo para que sirviera como negocio para los neoliberales. Y ahora no va a suceder eso, ¿no?
Dice, propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho a los jóvenes a tener un lugar en el mundo. Rechazamos de toda forma la discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política, ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual, ¿no? No puede haber paz sin justicia, ¿no? Es muy extenso todo el tema del plan de desarrollo. Vienen cómo le van a hacer para acabar con la inseguridad, la Guardia Nacional, el crecimiento económico, las metas que hay. Viene también algo muy interesante, facilitar a la población el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en Internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital. ¿Qué significa? Que con el plan de desarrollo de López Obrador, en esta parte, que va a llegar el Internet a las zonas más pobres, a los municipios, cabeceras municipales, como decía López Obrador, donde no hay Internet. Va a impulsar la economía formal, la bancarización de los mexicanos, aunque hay muchos que se oponen a esto, que es este sistema CODI, ¿no? De la marca La Bestia, que ya lo hemos visto en varios videos. Es a lo que se refiere López Obrador con esto de impulsar el desarrollo integral de la economía digital, ¿no? Con este sistema, con pagar con el celular, ¿no? Y llevar Internet, telecomunicaciones a los lugares más necesitados de México. Esa es una, pero también viene otra. Hay una parte donde dice que, por ejemplo, a las mujeres pues, les llega el 70% de pensiones a las mujeres ya adultos mayores que lo que le llega a los hombres. Y va a haber un plan para hacer que sea equitativo, que a las mujeres, a los hombres les llegue la misma proporción de pensión. E igual en el tema de salarios en México, que las mujeres también ganan menos que los hombres, etcétera, etcétera. Está muy largo el plan. El caso que es un plan para poder incentivar la economía de México, el desarrollo en infraestructura, el desarrollo en telecomunicaciones, llevar a México un país primermundista, que ya no seamos tapetes de ningún gobierno extranjero, ni seamos patio trasero de Washington. Para eso es este plan de desarrollo. Yo les voy a dejar los enlaces a este plan de desarrollo, el que está publicado en la Gaceta de la Cámara de Diputados. Contiene un montón de hojas también, pero vale la pena checarlo. 225 hojas, ¿no? Páginas. Y este plan de desarrollo, el que tenía López Obrador en su oficina, es el que está más resumido y nada más dura 63 hojas, ¿no? Es increíble cómo es que López Obrador le dice a Washington, le dice a Estados Unidos, adiós a tus políticas y venga ahora a las políticas que beneficien al pueblo de México. Si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal activando la campanita. Yo soy Isaí Ramírez, reporté para que se vea verdades. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.